Bueno, compañeros, compañeras, saludos. Es mi intención generar una serie de grabaciones cortas para su uso más fácil del manejo de la información. Bueno, antes de empezar, quiero dejar saber que el, el examen debe ser el 29 de septiembre y creo que es jueves y debe ser virtual. Quiere decir que no nos vamos a reunir ese día. Bueno, eso es una noticia. La segunda noticia es que el día 4 de octubre hay una conferencia sobre las leyes de cabotaje y hay un estudiante doctoral que viene a hacer una ponencia sobre los efectos, las consecuencias y las alternativas a las leyes de cabotaje, cosa que me parece muy atinado porque hay vistos de cambio en Puerto Rico, así que va a ser en el anfiteatro de enfermería a las 10:30 de la mañana en el día 4 de octubre. Ese día no nos vamos a reunir de manera que podamos todos asistir a esa conferencia. Me parece muy importante. Bueno, dicho eso, esta grabación pasamos al capítulo 3. De hecho, el examen sería de ese capítulo, de aquellos datos que yo he destacado sobre el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. En la medida que estoy en clase, presento y destaco lo sobresaliente de esos capítulos. Cualquier duda, estoy a la disposición para aclarar, sea en vivo, sea una reunión en oficina, una reunión virtual. Bueno, aquí estoy. Así que vamos a ver, voy a compartir pantalla porque es necesario hacer gráficas. Veamos, vamos a ver. Sí. Así que parto de la premisa que se está compartiendo la pantalla, entiendo que sí, ahí lo dice bien claro. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Quiero presentar el concepto básico, muy básico, de lo que se conforma la ley. Vamos a ver, vamos a escribir por aquí, un momento. Ahora sí, la ley. Muy bien, la ley de la demanda. Eso quiere decir, eso es el patrón de consumo, el patrón de consumo. En un mercado hay dos partes, el consumo y la producción. ¿Bien? Así que yo voy a dibujar a mano. Por consiguiente, hagamos una gráfica, a mano le dije, una gráfica en un plano cartesiano donde tiene una variable en el eje horizontal, una variable en el eje vertical. Y en economía, pues estas variables tienen nombres, no solamente son X y Y. En matemáticas, pues tendría X en el eje horizontal, Y en el eje vertical como variable independiente. Pero en economía es un poco distinto, solo que se le dan nombres a las variables. A ver, así que podría yo decir que aquí tiene cantidad y como suelo hacer en la clase, uso estas abreviaciones, ciertamente eso es en inglés, abreviación por quantity, ¿no? Y precio, vamos a poner P. Y hay una relación entre precio y cantidad. Ya había mencionado que la ciencia de la economía, a diferencia de administración de empresas, son dos facultades distintas. Bueno, la ciencia de la economía describe, como cualquier ciencia, un comportamiento. Y los comportamientos se suelen
se suelen describir en gráficas. Hago un paréntesis. Lo mencioné en algún foro. Si usted tiene un recuerdo de sus grados elemental, usted hacía aritmética. Multiplicación, suma, resta, división, exponente, es decir, operaciones matemáticas con variables fijas. 2 más 3 es 5, ya, no varía. Ahora, en álgebra se introduce una letra, que es difícil conceptualizar el asunto de una letra en una ecuación. ¿Ven? Eso es bastante dramático para un jovencito que sale de quinto, sexto grado, entra en un preálgebra y le introducen una variable a una ecuación. La pregunta es ¿por qué? Porque el álgebra, al introducir la variable, lo que está haciendo es describiendo un comportamiento y poco a poco una tendencia, un comportamiento esperado. Entonces, poco a poco, álgebra 1, álgebra 2, un precálculo. ¿Qué le lleva? Un cálculo. Le lleva a graficar esos comportamientos, a graficar una parábola, una línea, una ecuación lineal. Bien, pues por ahí se extrapola el mismo concepto, en este caso, hacia la descripción de unos comportamientos en la sociedad. Y pues esto no varía, es muy matemático, pero de un principio muy sencillo. Entonces, digamos que hay una ley de la demanda, un principio de la demanda, del consumo. Y ustedes y nosotros y yo somos consumidores. Y la tendencia es muy lógica. Aquí no hay nada que memorizar, aquí no hay que salir corriendo porque estamos hablando de gráficas y matemáticas. Aquí hay solo que pensar y cómo lo vamos a teorizar y representar en una gráfica. Bueno, oiga, ¿cómo no? Si el precio es alto, consumo menos. Si el precio es bajo, consumo más. Esos son los especiales. Ese es el Black Friday en noviembre. Eso es la tendencia. Si el auto eléctrico baja el precio y tengo con qué, compro el auto eléctrico. Si está fuera de mi alcance porque el presupuesto es muy alto, perdón, el precio es muy alto, no lo compro. Ahora, si se reduce el precio, aumenta la cantidad. Así que tengo en el vértice, obvio, un 0, ¿ya? 0, vamos a marcarlo así. Y bueno, incrementalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no importa, increciendo. Que ahí hay una flechita. Y bueno, lo mismo, 1, 2, 3, 4. Mi intención es hacerlo simétrico, pero bueno, si no me sale, se lo imagina. 1. Vamos a ponerlo 1, 3. Así que este es el precio. 5. El precio de algo. 7, 9, 11. Bien. 13. El precio de algo. Y ese algo, no sé, puede ser CD. Pueden ser CD. Compact disc. Y compro 1, compro 2, compro 3, compro 4. ¿Bien? Ya. 8. Bueno, ¿y qué dice? Hay una relación inversa, porque tiene que hacerle sentido, digo, debe hacerle sentido. Si el precio baja, ¿por qué la relación es inversa? Porque la tendencia, y todos hemos vivido esta, aumenta el consumo. ¿Ya? Aumenta el consumo. Si el precio sube, por eso es una relación inversa entre las dos variables, entonces el consumo baja. ¿Bien? Si el precio del café aumenta, consumo menos café, quizás consuma té. O busco otra marca. Si el precio de la gasolina aumenta allá en Puma, pues entonces me voy a otro lugar. Si el precio generalizado de la gasolina baja, bueno, reduzco, trato de hacer carpooling, trato de caminar, de tomar
el transporte colectivo, aunque no haya tanto en Puerto Rico, pero es esa relación que supongo yo que le hace sentido. Así que eso quiere decir que cuando hay una relación entre dos variables, una relación inversa, quiere decir que se refleja por una curva, podemos llamarle lineal, podemos llamarle una curva lineal o una simple curva inversa descendente. Veamos, si el precio es alto, quiere decir que en el nivel de intersección del precio, $11, bueno, vamos a decir que consumo 1 y un poquito más. Ahora, si el precio baja, en este caso estoy hablando de CD, bueno, pues vamos a decir que baja a 3, baja a 4. Bueno, pues mire, aquí el nivel de intersección dice que aumento el patrón de consumo. Perdón, la cantidad de consumo. La cantidad de consumo. Así que voy del escenario A y este punto aquí dice que tiene una combinación de $11 consumo 1, pero baja a $5 en el escenario B. Bueno, y pues ¿cómo no voy a comprar más? Vamos a decir que estoy en un festival de la trova allá en el Festival del Casabe y han bajado los precios de manera generalizada allá en Yauco y entonces están vendiendo los CDs a 4 pesos. Bueno, pues me compro uno de Andrés Jiménez, otro de Haciendo Puntos, otro de Roy Brown. ¡Ah! Todos esos artistas que fueron exitosos en una época, quizás nadie sabe quiénes son ahora, pero la intención es comunicar que quizás haya de PJ Sinzuela, de Bad Bunny, de etcétera, etcétera, y puedo comprar más, simplemente porque baja el precio. Y eso hace sentido. De la misma manera, si aumenta el precio, me inhibo de comprar más. Así que si aumenta el precio, baja el consumo. Si el precio está en 3, vamos a decir aquí, y en 3 puedo comprar hasta 7, pero por alguna razón aumenta a 9, bueno, pues me desplazo hacia acá y puedo comprar menos, porque quizás ceteris paribus tengo un presupuesto limitado, etcétera. ¿Bien? Así que ese es el comportamiento esperado de la ley de la demanda, del patrón de consumo de nosotros en la sociedad, en cualquier sociedad del mundo. ¿Bien? Vamos a ver. Así que un patrón, claro que en economía hay excepciones. ¿Qué hace una persona comprándose un reloj Rolex de $30,000? Bueno, pero le prometo que aún una persona dispuesta a pagar $30,000 por un reloj, que los hay, por eso es que se venden. Si le dicen que ese reloj está en especial en 20,000, posiblemente se compre 2, ¿ya? Así que es la misma tendencia, todo depende del nivel de ingreso de la persona. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Así que ahí parto de ese principio, ¿no? De presentar ese principio generalizado. Así que cuando se habla de la ley de la demanda, vamos otra vez, de la ley de la demanda, voy a generar aquí estoy acá, otro documento nuevo. De la ley de la demanda y digamos que hablamos de una curva y nosotros, perdón, una curva, y estamos hablando de una curva donde está el precio, en este caso no la hice lineal. Vamos a corregir esta línea, que no se ve bien.
hacerla un poquito más precisa. ¿Okay? Tengo una curva descendente, en este caso pues no hay una constante, no una línea donde la pendiente es constante, pero eso no nos consterna en este preciso momento. Tenemos aquí la cantidad consumida porque es la ley de la demanda. Y si presento una curva que habla del agregado, de la totalidad del patrón de consumo, puede ser en la sociedad como un indicador macroeconómico o puede ser de un indicador mesoeconómico, es decir, de la industria de la leche, de la industria de petróleo, ya es de partes segmentadas de la sociedad, de la economía, o de una industria particular. ¿Cuál es el patrón de consumo del churrasco? ¿Cuál es el patrón de consumo de la luz, del petróleo, etcétera? Así que puede ser, ¿cuál es el patrón de consumo de cierto tipo de marca? Ya es muy micro, ahí es muy micro. Así que, pero sigue siendo un patrón del agregado. Esto puede ser la representación de un patrón de la suma del agregado en la sociedad. Oiga, y eso, para eso está el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y por ejemplo, en el Instituto de Estadística podría ser que el Departamento del Trabajo o el departamento, sí, le entregue las estadísticas trimestralmente, mensualmente, de cuál fue el consumo de autos mensuales en Puerto Rico o de cierto tipo de industria. ¿Bien? Y entonces se entregan mensualmente, trimestralmente unas estadísticas para poder llevar y presentar el agregado. Ahora bien, puede ser también que este sea el patrón de consumo de Emily, mi nombre. Del patrón de consumo de Emily de churrasco al mes. Y este puede, o bueno, qué sé yo, o de mero, no importa. Y este es el patrón de consumo de Juancho. Bien, y este es el patrón para el mismo artículo. Y este es el patrón de consumo de Camil. Bueno, pues el asunto es que cuántas personas hay en la sociedad. Este es en el nivel individual, pero el agregado al final para un mismo artículo, un mismo tipo de industria va a generar este patrón, el agregado. A eso es lo que me refiero. Bueno, eso es como repaso para algunos. Así que vamos a hablar de dos tipos de cambio en términos de la demanda. Tenemos un tipo de cambio que ocurre, voy a hacer un poquito más preciso, dibujando. Bien, volvemos a la misma gráfica. La misma, los mismos principios, precios o valores, ¿no? O variables, precio y cantidad. Y ya sabemos que para un mismo producto, ceteris paribus, digamos, un producto, hablé ahorita de churrasco, bueno, una carne, en la medida que estamos hablando de un artículo y el artículo está a $7 la libra, bueno, pues consumo, no sé, una libra. Está caro, muy caro. Pero si el precio baja a $3 la libra, bueno, pues quizás esa tarde, esa noche, pueda yo invitar a par de amigos a la casa, ¿ya? Quizás pueda yo, en efecto,
darme el lujo, porque así es la tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un primer tipo de cambio y es un cambio, voy a hacer una distinción, un cambio en la cantidad, lo voy a abreviar, si lo estoy abreviando en inglés, así que tenemos aquí Spanglish, cambio en la cantidad consumida, demandada, en la cantidad de la demanda. ¿Bien? Simplemente porque varió el precio. Lo único que cambia es el precio, nada más cambia. Todo lo demás se mantiene constante. Ceteris paribus. Así que hay un cambio en la cantidad del consumo, en la cantidad del consumo. ¿Bien? Ese es un tipo de cambio en la cantidad. Simplemente porque cambió el precio. Ahora, voy a hablar de un segundo tipo de cambio. ¿Y cuál es ese segundo tipo de cambio? Bueno, pues vamos a llamarle el cambio, voy a llamarle por aquí, número 2, el cambio, y voy a abreviar con la letra delta, que implica cambio. Ese es el significado universal, más allá del alfabeto griego. En términos matemáticos, la letra delta significa cambio, un cambio en el patrón, en el patrón. Y cuando estamos hablando del patrón, estamos hablando de comportamiento en una sociedad. ¿Ya? El patrón de consumo, en el cambio en el patrón de la demanda. Bueno, perdonen esta belleza de caligrafía. Así que eso se refleja de otra manera en la gráfica. Voy por aquí. Bueno, sigo con las mismas variables, precio, cantidad, son una Y, quantity. Entonces, tengo, vamos a la curva de la demanda, es descendente porque vamos a llamarle esta es la curva de la demanda, demanda 1. Y ceteris paribus, hay un precio. ¿Un precio para qué artículo? Vamos a ver. Vamos a pensar que el precio es 10 para un artículo y puedo decir que puede ser, voy a cambiar el precio. Para el galón de la leche, algo más real. Vamos a decir que es $6. Yo sé que es un poquito más de $6, pero el galón de leche. Y que la industria de la leche, esto está pasando en Puerto Rico ahora, está sufriendo. Y ceteris paribus, ahora no cambia el precio se mantiene igual. ¿Ven? Pero hay una contracción en el patrón de consumo. Si hay una contracción, hay una reducción. Y voy a decir que hay una reducción, quizás porque hay una reducción en la cantidad de la población que consume leche. Puede ser que haya menos nacimientos, puede ser que haya emigración y en vez de haber 3.500.000 personas en Puerto Rico, ahora hay 3.100.000. Algo ha afectado que hay una cantidad menor de población, hay un cambio en el patrón de consumo. Oye, que puede ser que haya un gusto alterno y ya no se esté consumiendo tanta leche de vaca y por consiguiente leche de almendra, leche de soya, leche de cabra. ¿Ven? La razón que sea. Y cuando hay un cambio en el patrón de consumo, en este caso que estoy dando un ejemplo, lo voy a poner en otro color, vamos a ponerlo aquí en rojo. Quiere decir que hay una reducción en el patrón de consumo generalizado y por consiguiente, vamos a decir que estas curvas son idénticas en términos de su curvatura. Y hay una reducción, una contracción, hay un desplazamiento de la curva inicial
a la curva número 2. Fíjense, el precio no varía, ceteris paribus, lo que varía es otro aspecto, no sé, el número de consumidores o quizás el gusto. Bien, así que ceteris paribus se mantiene el precio en el mismo nivel, pero atención, 0, ¿verdad? 1, 2, vamos a decir que estos son cientos de personas o miles, o no sé, 3, 4, 5, etc. Entonces, si se fija, aquí lo que, por la razón que sea, hay una contracción en la cantidad de personas, en el patrón de consumo. La palabra aquí, a diferencia de lo que dije, cantidad. Cantidad es cuando el precio varía, pero aquí el precio no varía, se mantiene estable. Y hay una contracción. ¿Bien? Así que, ¿qué provoca cambios en los patrones de consumo? Bueno, pues esos son los determinantes. Vamos a ver, voy a aumentar aquí, por aquí, ponerle 20. Los determinantes de la demanda. Está todo escrito en el libro, se lo señalo, pero los determinantes de la demanda son 5. Es decir, si usted lo piensa, espero que le haga sentido, si usted lo piensa, lo que le estoy explicando, pues hay 5 particularidades. Vamos a suponer que un determinante es el gusto. Eso puede ser la moda. Bueno, vamos a pensarlo. Hace unos pocos de años atrás, quizás usted mismo lo vivió, se usaba como mecanismo de divulgación de la música los CD. Pero los CD ya casi no se venden porque la música cambió su mecanismo de distribución a digital. Por consiguiente, hay una forma distinta, hay un gusto distinto de cómo accesar la música. Hay una tecnología distinta, ya hay una moda distinta, ya está pasé utilizar el CD. Asimismo, antes, previo al CD, pues estaba el cassette, el Walkman. Y antes estaba el long track. Y antes estaba el vinilo, el vinilo. Ahora de repente el vinilo puede ser que esté regresando como moda, pero con otro propósito. Realmente no es un propósito de divulgación, sino más así de prestigio y de coleccionismo. Así que eso se puede representar, digamos, voy a hacer una pequeña gráfica aquí, que si hay, esto era, de nuevo, las mismas dos variables, precio y cantidad. La gráfica que representaba el consumo de los CD con el cambio por el gusto, por la moda, hacia la digitalización. Eso quiere decir, vamos a poner por aquí, en vez de 1, CD, el patrón de consumo de los CD. Y ha habido un cambio, no hay duda. Así que hay una contracción y hay una reducción. Hay una reducción. Si se vendían a $15, vamos a ponerlo aquí, que se vendían a $15, 15, pues sin alterar el precio se seguían vendiendo a $15, pero hay un cambio, ¿bien? Y ahora se redujo el patrón de consumo y lo hemos vivido, ¿bien? Tienen que hacer los distribuidores de CDs, tienen que hacer cambios a $8, a $10, a $7, porque no los van a vender y se van a quedar con ese inventario en el almacén y no lo pueden vender. Pero por el momento pensemos, ceteris paribus, hay un cambio de esta demanda por CD. Y es porque hay un cambio, perdone, en el determinante gusto, moda, que impacta el patrón de consumo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer aquí un cambiecito. A ver,
Y hagamos ahora, vamos a elaborar un segundo. Y un segundo determinante es la cantidad de consumidores. Bueno, pues pensemos, no voy a hacer una gráfica para todos, solamente vamos a pensarlo. Pensemos después de María. De aquí se fueron cantidad de personas, miles y miles de personas fuera de Puerto Rico. Así que la población de Puerto Rico, por la razón del huracán María, se fue de Puerto Rico. Bueno, pues ¿qué usted cree que va a pasar desde una perspectiva del consumo generalizado? Pues también va a haber una contracción en el patrón de consumo. Ahora, si se fueron para Orlando, ¿qué usted cree que va a pasar en Orlando? Bueno, pues hay un aumento en la cantidad de consumidores. Bueno, pues entonces se desplaza hacia la derecha. Voy a dibujarlo aquí mismo con otro color. Y se desplaza entonces, si aumenta la cantidad de consumidores, se desplaza hacia la derecha. Así que en términos generalizados, pues ceteris paribus, hay un aumento en el patrón de consumo. ¿Bien? Así que vamos a ver por aquí. ¿Qué otro determinante de la demanda hay que impacte el patrón de consumo? Bueno, pues el nivel de ingreso. Bueno, el nivel de ingreso. Si hay un ingreso limitado, pues realmente los niveles de patrón de consumo, ceteris paribus, no estoy cogiendo prestado, no tengo fuentes otras, es moderado, es limitado, siempre va a ser limitado. Pero si el nivel de ingreso aumenta súbitamente, un ejemplo, COVID, vino el COVID y al cabo de un tiempo hubo unas transferencias, unos beneficios, unos programas de beneficios, de ayuda, de ayudas. Y esas ayudas en este caso, beneficiaron a básicamente toda la población en Puerto Rico. Bueno, pues, ¿qué usted cree que pasa con el patrón de consumo? Aumenta, se desplaza hacia la derecha. Bien, en la medida que esas transferencias por programas de ayuda se reducen, bueno, pues se reduce también el patrón de consumo nuevamente. Si el nivel de ingreso en Puerto Rico es limitado y no hay un alza generalizada en los salarios, el patrón de consumo, pues se mantiene igual o se reduce porque los salarios se están reduciendo. Pero entonces, si por alguna razón hay una serie de políticas públicas, políticas económicas, políticas fiscales que ayuden a elevar los niveles de ingresos, bueno, pues el patrón de consumo se va a estimular, va a haber mayor, va a haber la palabra desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha, porque hay un aumento. ¿Bien? Un cuarto determinante es el precio de los, de productos, vamos a ver, de productos relacionados. ¿A qué me refiero? Bueno, hay dos categorías. Un bien sustituto y un bien complementario. Bueno, vamos a ir uno a la vez. Aquí vuelvo a dibujar. Entonces dice por aquí. Ups, ¿qué pasó? Bien, aquí vuelvo a dibujar. Entonces voy a hacer dos gráficas. ¿Qué es un bien sustituto? Bueno, un bien sustituto puede ser una marca por otra, una tecnología por otra. Bueno, mantengo las mismas variables. Precio
y cantidad. Pero vamos a dar un ejemplo de un bien sustituto. Acá, precio y cantidad. A ver, voy a pensar. Si yo tengo, a mí me gusta mucho el café y me gusta mucho el café y tiendo a consumir café de alta calidad, café arábigo, y que el café está, se comporta igual, una tendencia, mientras más alto el precio, menos pero que aquí tengo un precio del café selecto Yaucono o café selecto Yauco y está a $10 la libra. Y que hay un café de alta calidad, lo compro, me gusta, pero hay un café de alta calidad, de bastante alta calidad, y que el precio lo bajan, vamos a decir que hay un especial, a $5 la libra. ¿Ven? Y que en efecto, $5 la libra, vamos a decir el lareño. Yo como yo consumo mucho café, bueno, pues la cantidad que consumo al bajar el precio es decir, un especial, pues yo estoy dispuesta a pesar de que me gusta mucho el café selecto, Yaucono, o Yauco, no me acuerdo, pues estoy dispuesta a tomar el café lareño, un poquito menos calidad, pero es muy bueno, es muy fuerte, y obtengo más. Uno sustituye al otro. Estoy dispuesta a sustituirlo. Así que eso pasa en los especiales. Otro ejemplo, el churrasco. Bueno, el churrasco tiende a ser bastante caro. El precio por libra, no sé, 7 pesos, 8 pesos. Y el bistec. El bistec es más barato. Bueno, pues si el bistec hasta 5 libras, a $5 la libra, o 3, o 2, no sé. Bueno, consumo más. Pero de repente hay un especial y el churrasco lo ponen a $3 la libra. Bueno, pues vamos a decir que este es la curva de la demanda del bistec. Ese es el patrón de la demanda. Se queda ceteris paribus a 5. Pero el churrasco, voy a poner aquí, churrasco, voy a ponerle 1. Al yo enterarme que, aunque yo consumo bistec, al yo enterarme que hay una reducción tremenda en el churrasco, yo miro al sustituto, estoy dispuesta a sustituirlo, y entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un patrón, un cambio súbito en el patrón de la demanda del churrasco y hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ahora de repente voy a escribir aquí patrón de la demanda, o sea, la D de demanda del churrasco número 2. ¿Y qué dice? Que ahora a este nivel de precio yo estoy dispuesta a comprar mucho más. Y que en efecto aumenta el patrón de consumo y como yo dejé, no solo yo, sino posiblemente mucha gente, parte de la población, se comporta como yo, pues entonces con relación al bien sustituto del bistec, hay una reducción, ceteris paribus, no le cambió el precio, del patrón de consumo. ¿Ven? Y se reduce el patrón de consumo. Vamos a ponerle DB2 y este es 1. ¿Ven? Así que cuando hay bienes sustitutos, el precio de uno, cambio en el precio de uno, afecta el cambio de precio en otro. En el patrón de consumo, perdón. Patrón de consumo. ¿Ven? Ahora, ¿qué es un bien complementario? Bueno, similar, pero no igual. Un bien complementario, otra gráfica. Y tengo otra vez precio, cantidad
Vamos a quedarnos con el café. Y en Puerto Rico, quedó mal. En Puerto Rico, quien toma café casi siempre le echa azúcar. ¿Bien? Casi siempre le echa azúcar. Y vamos a decir que hay un patrón de consumo del café generalizado y que por la razón que sea, como se está hablando hoy por hoy en las noticias y en la discusión de los cafetaleros, que se espera un alza en el precio del almú, que es el saco de café, una medida, un precio. En vez de $15 el almú, $20 el almú. Bueno, eso va a provocar un cambio, fíjense, sobre la curva de, digamos, de A a B. Sobre la curva quiere decir que hay un cambio en la cantidad de café que se consume. ¿Bien? Está más caro. Y entonces esta otra curva, cantidad, pues en Puerto Rico, ¿qué complementa el café? Vamos a decir que el azúcar. El azúcar. Aquí casi, café y el azúcar. Casi toda la población le echa muchísima azúcar al café. Es como a veces uno dice, bueno, le vas a echar café a tu azúcar. Y que en la medida que el precio del azúcar se mantiene igual, no tiene nada que ver, ceteris paribus, voy a ponerle una estrellita ahí, yo no sé cómo se vende el azúcar, y que en la medida que, no importa, el azúcar mantiene el mismo precio, pero se reduce el consumo del café en la cantidad por el alza en precio, altamente probable va a haber una reducción en el patrón de consumo del azúcar, porque ahora se va a consumir menos café, por ende, menos azúcar, pero el azúcar no cambió el precio, es simplemente que pues, es un bien complementario, no consumo menos café, consumo menos azúcar. Bueno, espero que esté haciendo esto sentido. Y entonces voy a añadir por aquí una última presentación de un quinto determinante. Un quinto determinante, vamos a poner aquí. Un quinto determinante, vamos a ponerle el 5. ¿Y qué sería un quinto determinante? Bueno, expectativa de precios. De precios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver. Esto se da mucho en la especulación. Yo pienso que en el futuro no muy lejano, un mes, una semana, 2 meses, va a haber un cambio en precio. Y dado esa expectativa de ese tiempo venidero futuro, hoy en el presente, yo actúo. Eso pasa mucho en la bolsa de valores, en la compra de valores. Entonces, por ejemplo, también pasa mucho en algunos bienes. Por ejemplo, los televisores HDTV, High Definition Television. Bueno, salió la tecnología nueva, bueno, ya no es tan nueva, o el Blu-ray, salió la tecnología. Por lo general, cuando sale este tipo de tecnología, sale con un precio muy alto. Vamos a dibujar. Sale con un precio muy alto. Ups. Así que aquí estoy. Vamos a decir Blu-ray, la tecnología. Y el patrón de la demanda es limitado. Es limitado. Pero hay una expectativa de que ese precio baje. De que ese precio baje.
Hoy el patrón de consumo, porque está alto, se va a mantener reducido. Vamos a llamarle este 1, este sub 0 salió, pero el patrón de consumo se va a mantener. Pero hay una expectativa de que esté alto. Voy atrás. Está alto. Bien, hay un nivel de consumo limitado porque está alto. Bien, pero hay una expectativa de que ese precio baje. Bien, de que ese precio baje. Y si ese precio baja, hay una posibilidad de que esta curva se desplace hacia la derecha, haya un aumento en el patrón de consumo. Así que en este caso, no solo el precio baja, pero también hay una expectativa de una población que está esperando por ese cambio en precio, porque se prolifera. ¿Ven? Eso pasa con las botellas de vino, eso pasa con tecnología, con alta tecnología. Eso pasa en la bolsa de valores. Por ejemplo, digamos, sale la noticia pronto que Moderna va a generar la vacuna, y que la vacuna del COVID. Así que Moderna tiene su precio bajito. Vamos a suponer que está en $2. No lo sé, estoy hablando. Y hay un patrón de consumo. Bien. Pero se dio la noticia que en un momento dado, muy, muy, muy pronto, ya esto pasó, Moderna va a sacar la vacuna del mercado y que esa vacuna va a ser muy codiciada. Ese precio va a subir, ese precio va a subir. Hoy salió la noticia, hay una expectativa de que ese precio vaya a subir. Si hoy yo compro a $2 y se da la noticia, créame que va a haber un patrón de consumo que aumenta. ¿Y qué dice? Que va a haber mucha gente que va a querer aprovecharse todavía a los $2. La noticia salió, pero es solamente una noticia. Y hoy yo quiero comprar 1,000 acciones a $2, $2,000. Bien, porque la noticia salió. Entonces aumenta el patrón de consumo, vamos a llamarle este 2, Moderna. Y que entonces cuando en efecto sale la vacuna y el FDA la prueba y sale al mercado la vacuna, súbitamente de $2 que estaba subió a $120. Yo no sé cuánto está la vacuna, las acciones de Moderna en este preciso momento. ¿Y qué pasa? Que toda esta gente que compró a $2, mil acciones, a $2 son $2,000. Si ahora la acción subió a $120, bueno, pues entonces tiene 120,000 pesos. ¿Ven? Bien, así que de repente pues hay una ganancia extraordinaria. Entonces, eso es un mercado de especulación peligroso. Oiga, casi mismo subió, pero después de repente se desplomó. Y bueno, pues eso es parte del mercado, el mercado de valores. Así que ahí tiene los cinco determinantes. La expectativa de precios, el precio de productos relacionados, aquí falta una S, quiere decir un bien sustituto o un bien complementario, el nivel de ingreso con que cuento, puede ser porque obtenga ganancias, aumento en mi salario, un bono de Navidad, una donación, una, eh, una transferencia de emergencia por alguna situación particular.
y la cantidad de consumidores y el gusto y la moda. Esos son los 5 determinantes. Pero resumiendo por aquí, vamos a poner esto en grande. 2 tipos de cambios que se pueden esperar en la ley de la demanda. 1, cambio en la cantidad de la demanda. Y eso es resultado de cambio en precio. Cambio en precio. Y afecta la cantidad que se consume. Bien, y se ve el efecto en la gráfica sobre la curva. Bien, y el otro tipo de cambio es un cambio en el patrón de la demanda. Y ese es dependiente de los determinantes de la demanda. Y son 5. El gusto o la moda, el número de consumidores, el nivel de ingresos, los precios relacionados a productos sustitutos y complementarios y la expectativa de precio. Y se ve reflejado por un desplazamiento de la curva de la demanda, ya sea a la derecha, si aumenta el patrón de consumo, o a la izquierda si disminuye el patrón de consumo. Bueno, ese es el resumen. Así que con eso culmino la clase, esta presentación, y altamente probable genere otras grabaciones. La idea era que fuera un poquito más corto, pero bueno, ahí la tienen. Pronto les subo el capítulo, esta primera parte del capítulo 3. El examen sería del capítulo 1, 2 y 3. Ya tienen aquellos destaques del capítulo 1 y 2, así que les colocaré este próximo capítulo prontamente. Bueno, que tengan un gran día.